Buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche vamos a hablar del tema de la oración. La oración simplemente es platicar con Dios. En todo tipo de relación, ya sea con pareja, con amistades, con personas en el trabajo, hasta con el perro, tiene que haber comunicación. Entonces, eso es la oración, es simplemente platicar con Dios. Ahora, la oración es la ancla es la ancla de las disciplinas espirituales. Una disciplina espiritual es algo que hacemos que nos ayuda a acercar más a Dios. Es algo que nos acerca más a Dios. Por ejemplo, leer la Biblia puede ser una disciplina espiritual. La oración también, ya sea en grupo o uno solo. O quizá ir a la iglesia, a servir a la iglesia, también puede ser una disciplina espiritual. Son cosas que nos acercan más a Dios. Todo esto de la oración nos ayuda a depender más de Dios. Es por eso que la oración es la ancla de todas las disciplinas espirituales. Porque cuando oramos, eso nos ayuda a mantener humildes y dependientes de Él. Entonces, la oración incluye aprender un buen ritmo. O sea, cuándo, a qué horas, dónde. También incluye construir buenos hábitos que nos pongan en posición de oración. Vamos a suponer, si a mí me gusta orar en el trabajo, cuando llego al trabajo, a primera hora, orar. Entonces, yo creo que para mí me ayudaría si me voy más tranquilo al trabajo. Eso quizá quiere decir, para evitar el tráfico que se hace, puedo irme más temprano, puedo poner música más calmada y irme tranquilo para que cuando llegue yo ya esté en esa mentalidad, en esa posición de oración. Entonces puede ser un ejemplo de un hábito que yo puedo hacer. Cada persona es diferente. También puede ser aprender guías bíblicas. La Biblia nos da guías de cómo orar al Señor. La oración también incluye un acercamiento a Dios, intimidad con Dios. Es bueno también ser honesto con Dios en nuestra oración. Como dice en inglés, keep it real. Es decir, hablar sin temor, sin pena con Dios y decir cómo realmente uno se siente. Entonces, hablando de la oración, quisiera darle a ustedes 3 puntos para platicar con Dios. El primer punto es la gratitud. La gratitud. La gratitud es fundamental en toda nuestra relación con Dios. La gratitud es fundamental. Es bueno siempre recordar esto. Es bueno siempre que nosotros recordemos la gratitud. Gratitud debe de ser nuestra respuesta a la gracia de Dios. Nuestra relación con Dios empieza ahí, mediante la gracia. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos 5, del versículo 1 al 2. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, es la gracia en donde nos mantenemos firmes. Vamos a ver el pasaje Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Este es uno de mis favoritos. Este pasaje es uno de mis favoritos. Hebreos 4, versículo 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hermanos, hermanas, es bueno que recordemos que el trono de Dios es un trono de gracia.
es un trono que siempre podemos sentirnos con confianza, acercarnos a ese trono. Entonces, su misma gracia de Dios es la razón por la cual podemos acercarnos a Él con confianza. Vamos a otro versículo, vamos a Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces nosotros, como ya había dicho yo antes, nuestra salvación empieza por la gracia, mediante la fe. Como dice aquí, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Entonces es el comienzo. La gracia es el principio, el proceso y el fin hasta la eternidad de nuestra relación con Dios. Es por eso que siempre debemos acercarnos a Dios con gratitud, porque sabemos que mediante su gracia estamos ahí. La gracia quiere decir que recibimos algo sin merecerlo. Es lo opuesto de cuando le pagan a uno, o sea, cuando uno trabaja, ¿no? Trabaja, vamos a decir, 40 horas y luego el jefe de uno le da el cheque y le pagan a uno por trabajar. Eso no es gracia, eso es lo opuesto de gracia. Gracia es cuando uno no trabaja y el jefe le da cheque de todos modos. Eso es algo que uno pues, nunca se lo mereció, nunca se lo ganó, pero lo recibió de todos modos. Entonces así funciona la gracia. Dios es así, ¿no? Él da sin que uno se lo merezca, porque Él es bondadoso, es un Dios de amor y misericordia. Entonces, la gracia debe de ser algo que nosotros siempre nos acordemos de la gracia. La gratitud, entonces, debería de ser nuestra respuesta natural a la gracia de Dios. Siempre es bueno recordar eso cuando nos acercamos a Él en oración. Ahora, una nota al margen. Si buscamos la palabra gracia en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que casi todos los pasajes que tienen esa palabra de gracia va a incluir el tema de obras. ¿Por qué? La gracia cuando se entiende correctamente, siempre va a producir obra, siempre va a producir obediencia para Cristo. Porque gracia, esa misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos apodera y nos motiva para vivir vidas de obediencia y santidad. Entonces, les animo a ustedes, y me animo yo mismo, mediante su palabra, que siempre demostremos gratitud en nuestras oraciones. Entonces, el primer punto. El segundo punto es lamentar. Para orar con Dios, el segundo punto es lamentar. El lamentar en nuestras oraciones involucra hablar sobre lo difícil, involucra el dolor, ya bien sea físico o emocional, involucra el sufrimiento, a veces lo que no tiene sentido. Vamos a decir, si estamos hablando con el Señor, decimos: Señor, ¿por qué falleció mi madre? O Señor, ¿por qué experimenté tanto abandono y abuso en mi niñez? O le decimos a Dios: Señor, ¿por qué fui diagnosticada con X enfermedad? O quizás decimos al Señor: Señor, ¿por qué se divorciaron mis padres? Estos son temas difíciles y son temas que nos duelen. Entonces, lamentar por estos temas en nuestras oraciones está bien. Y la Biblia misma nos da unos ejemplos de cómo hacer esto. Entonces, vamos a ir al Salmo 13, empezando desde el versículo 1. Salmo 13. Salmo 13, versículo
1 al 2. La Biblia es nueva, entonces las páginas están bien pegaditas. Ok, dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Entonces David escribe este salmo. Y esto se puede definir como un salmo de protesta. Está protestando con Dios. Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo voy a doler? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces es un modo de lamentar, de sufrir, de llevar nuestros sufrimientos al trono de gracia, a Dios. Otro salmo puede ser el salmo, vamos al Salmo 88. No vamos a leer todo el salmo porque es un poco largo y pues no da mucho tiempo, pero podemos ver el versículo 14 al 16. Salmo 88, del 14 al 16. Dice así: ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. De nuevo, él está como protestando. Está doliendo, pero con Dios. Se acerca a Dios. Este salmo es uno de los únicos que termina así. Muchos salmos, David empieza lamentando y pues quejándose, ¿no? Protestando con Dios, ¿hasta cuándo? Pero luego para el final del salmo es cuando empieza a decir, pero confío en ti, Señor. Y realmente eso debería de ser nuestro corazón cuando lamentamos con Dios. Debería de empezar así como con dolor y con lamentación, protestando, pero al final puede uno decir, pero Señor, en ti confío. Me duele, Señor, esto no tiene sentido, pero confío en ti. Y este salmo no termina de esa manera. Nada más hay un versículo en ese salmo que como que sí implica que pues él va a buscar a Dios. Dice aquí, en el versículo 9, yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. Pero es el punto, entonces. Estos son ejemplos de la Biblia que nosotros podemos tomar para cómo lamentar con Dios. Viéndolo de un punto de vista psicológico, es bueno confesar y hablar lo que uno siente por dentro. El desahogo es bueno para la salud emocional, para la salud mental. Ya bien sea con Dios, uno puede confesar con Dios, es lo primordial, pero también con otras personas, con los que uno confía, puede confesar también. Es bueno para la salud emocional, la salud mental, puede uno confesar cómo se siente. Esto previene cosas como amargura, rencor. Si uno confiesa, se va a sentir mejor. Entonces, el lamentar es bueno para uno. También escribir un diario puede ser otra manera de desahogarse uno. Eso le ayuda también a uno organizar su mente. Entonces son diferentes maneras de lidiar y asimilar en tiempos difíciles. Pero lo hermoso de todo esto, de platicar con Dios, lamentar, es que Dios ya sabe cómo uno se siente. Eso no hace falta de pretender, no hace falta de esconderse. Dios ya sabe, eso podemos acercarnos a ese trono de gracia, ¿no? Y lamentar. Si sentimos temor, podemos orarlo. Si sentimos ansiedad, preocupación, podemos orarlo. Si sentimos frustración, confusión, podemos orar eso. Si sentimos coraje, órelo al Señor, pídeselo a Él.
Sí se puede, está bien. Podemos ir al Salmo 139. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 4. Salmo 139 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra en la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El Señor ya sabe cómo nos sentimos. Él ya sabe por lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando. Entonces confiéselo a Él. Les animo que sean honestos. Y es por eso lamentar en nuestras oraciones. Es bueno para uno y podemos crecer más con Dios en eso. En el tema de la oración, llevamos 2 puntos: la gratitud y lamentar. Ahora vamos al tercer punto, que es la petición y la intercesión. La petición, la intercesión. La petición es pedirle a Dios por uno mismo. La petición es pedirle a Dios por uno mismo. La intercesión es pedirle a Dios por otros. Pedirle a Dios por otros. Jesús le preguntó al ciego, en Marcos 10:51, le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, es el corazón de Dios. ¿Qué puedo hacer por ti? Ahora, Jesús no le preguntó al ciego: ¿qué puedo hacer por ti? Porque Jesús no sabía. Para obtener información, o sea, claro que ya sabía, era obvio, estaba ciego. Podemos decir que Jesús le preguntó para animarlo a que exprese su fe y pida lo que necesite. Entonces, así mismo para nosotros, podemos expresar nuestra fe con Dios y pedir, hacer petición, pedir lo que uno necesite. Jesús también dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará. Pidan. Podemos hacer petición para uno o para otros, está bien. Es parte de la oración, pedir. También sabemos que en las Escrituras Jesús dice que podemos orar en su nombre, en el nombre de Jesús, y Él nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Pero esa frase no es una frase mágica. No es como poner como poner monedas en una máquina para que salga una soda o unas papitas. No es una frase mágica. Pedir en el nombre de Jesús es una manera de identificarnos con Él y todo lo que eso implica. Implica mucho. Podemos decir que en base de lo que hizo Jesús por nosotros, oramos en su nombre. Amén, ¿no? Que en base a todo lo que Jesús logró mediante su muerte y resurrección, oramos. O en base a su Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da poder para su gloria y para sus propósitos, oramos. Podemos decir que en base a su iglesia, cual ha sido comprado con su sangre y llamado para ser luz en este mundo, oramos. En base al reino de Dios y que Jesús fundó y que ahora es y está por venir, oramos. En base a la victoria eterna que los poderes celestiales tienen sobre los poderes infernales, oramos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos identificándonos con todo esto y más, porque nos estamos identificando con Él y todo lo que eso implica. Estamos orando en el nombre de Jesús. Entonces los animo a ustedes, me animo a mí también, según su palabra, que cuando oremos y pidamos peticiones o intercesiones para por otros, que sea según la voluntad de Dios. Que acordemos que es la voluntad de Dios y todo lo que eso implica. Y que de esa manera también intercedamos por otros. Para concluir, la oración es platicar con Dios. Y son 3 puntos: la gratitud, lamentar y petición, intercesión.